César, cuéntanos cómo llegaste tú a la Universidad de Manizales. María Virginia, yo llegué como un muchacho que aprovechó una ocasión de una escasez de psicólogos. Yo era de Armenia, pero había estudiado en Bogotá, y una persona de aquí que hizo prácticas de esa Universidad de los Andes aquí me dijo un día: en Manizales hay una universidad nueva y tienen psicología, ¿a usted le gusta eso como el mundo universitario? Es Michel Hosan. Me dijo: ¿por qué no va? Entonces yo estaba a punto de graduarme, estaba terminando la tesis, unas últimas correcciones, y vine con una compañera que también quería trabajar, pero ella era de Bogotá. Entonces yo estaba seguro de que yo no quería quedarme en Bogotá, sino volver por aquí como a la tierra, a Caldas, que Armenia era de Caldas todavía. Había sido mucho tiempo. Entonces vine, me presenté entrevista, y yo lo que me di cuenta es que esto era una cosa un poco rara, pequeña, que quería ser una universidad, que necesitaban ya a cualquiera que supiera más o menos de unas cosas. La universidad en la que yo estudié era una buena universidad, pero yo no tenía experiencia en nada. Estaba en décimo y ahí el último mes, y estaba, como decía, acabando la tesis. Entonces me entrevistaron y me dijeron: sí, quédese. Entonces yo dije: bueno, me quedo. Fui por la maleta, vine, y desde aquí, esos primeros días, terminé la tesis, lo que había que hacerle correcciones, y la mandé, y esperamos el grado. Así que yo empecé sin graduarme en mayo del 78. Faltaban por ahí un mes o dos para la fecha de grado, y empecé. Yo no sabía que yo podía ser profesor, no sabía de qué sabía, pero me dijeron: no, pues trabaje sobre todo en cosas de conductismo y de investigación experimental y de eso. Era una universidad muy rara, porque era por la tarde-noche que trabajábamos, pues después de las 4 de la tarde iba yo, de tiempo completo. Vi en estos días que me pagaban 10.100 pesos. Y trabajamos hasta las 10. Y bueno, empezó toda esta historia, estudiantes mayores de edad, todos mayores que yo, el 90%, todos tal vez. Y personas con mucha experiencia en muchas cosas, profesionales, intelectuales o sacerdotes, profesores muchos de primaria y secundaria que tenían mucha experiencia y con las cuales a uno sobre todo le daba pena, porque uno no era profesor realmente. Bueno, y desde ese momento, ¿cuántos años transcurrieron tú siendo vinculado a la universidad? Pues yo trabajé 43 años y 7 meses, ahora me pensioné, ya vamos para los 44, pero ahora solo estoy vinculado con la universidad un poquito, unas horas, y por ahí en un trabajo de una maestría. Pero sí, yo fui el profesor que más años ha durado de planta. Hay muchos otros que empezaron antes o después, pero que no han completado pues esa cifra. Toda una vida. ¿Qué era la universidad en la época en que tú llegaste? Yo creo que esta universidad era lo que hoy llamaríamos sin vergüenza una universidad de garaje, pero con una gente que no se quería lucrar de ella, que quería sacarla adelante, que quería una oportunidad para hacerse profesionales y que no podía, porque no había oferta de noche, porque no habían podido estudiar cuando jóvenes. Muchos incluso acababan de ganar o de obtener el título de bachillerato ya siendo adultos, empezando por el fundador, por el promotor y fundador Julio Salazar, era un hombre que había logrado el bachillerato, yo creo que por ahí de 30 años, mal contados, en estos programas de validación o de bachillerato recortado o por la noche. Y a mí me pareció muy bonita esa idea. De hecho, como anécdota curiosa, yo antes de estudiar psicología había ido a Bogotá y estudié en Indesco. Indesco es en últimas, hasta cierto punto, madre o padre de esta universidad, en el sentido que era una universidad cooperativa también, con la cual el proyecto de Manizales había tenido algo que ver, pero los de Manizales se dieron cuenta de que ahí iban muy lentos y que no convenía esa asociación, y sacaron adelante el proyecto. Entonces a mí me parecía buena idea eso de que hubiera una economía solidaria, una gestión de la misma gente, y yo quería trabajar en la universidad y pensaba que este era un buen ratón para yo ser cola de ratones. A medida que fue transcurriendo el tiempo de vinculación a la universidad, en los diferentes cargos que ocupaste, que fueron cuáles y cómo fue creciendo la universidad.
Bueno, hasta cierto punto yo fui testigo y copartícipe del crecimiento de esta universidad, pero pues al principio no ocupaba sino la posición de profesor, aprender a ser profesor primero, aprender o darse cuenta de qué sabía y de qué no sabía, y a veces nos tocaba, por ejemplo, correr y preparar en el día y venir en la noche a contar lo que habíamos preparado hasta que uno le cogía el tiro al asunto. Por ahí 10 o 12 años yo fui solo un profesor, cualquier otro, y llegó un momento en que yo pensé que me había agotado, que yo quería hacer un posgrado, y entonces por un amigo muy querido, ex compañero de universidad, me fui a Bogotá otra vez y trabajé allá un semestre. O sea, yo renuncié a la universidad y me fui realmente 4 meses. Y a los 4 meses me pidieron que volviera y yo no me había mañado en Bogotá. Como decía originalmente, yo sabía que a mí ya Bogotá no me gustaba tanto. Entonces apenas me hicieron señitas que volviera, yo volví. Y ahí estuve otro tiempo. Luego, siendo profesor, yo tuve la oportunidad de ganar una beca Fulbright y fui a Estados Unidos con la beca y con el patrocinio de esta universidad. Entonces esta universidad, incluso en su época muy juvenil ya, estamos hablando del 89, estaba convencida de que tenía que tener profesores formados, ojalá bien y con posgrado, y en Colombia no había muchos posgrados en estos temas. Entonces ahí hubo una inversión interesante, fuimos 2 personas, Luis González, otro psicólogo, ¿no? Y cuando volví, el nuevo rector de ese entonces me ofreció trabajar con él en una dirección de investigaciones que no existía, o sea, crear una dirección de proyectos especiales e investigaciones, así se llamaba más o menos. Entonces ahí empezó la burocracia. Yo dije, pues yo no he administrado nada, no sé nada, pero yo era como inteligente, como inquieto. Esa era más o menos la imagen que la misma gente le va enseñando a uno. Que yo era opinador, yo daba ideas, criticaba cosas, proponía soluciones. Entonces dijeron, usted que habla tanto, venga, ayude. Y bueno, así empezó. Luego me dijo que había oportunidad de ser decano de psicología, así se llamaba facultad. Primero escuela y luego facultad. Y entonces me nombraron decano de psicología. Allí hice unos cambios, promoví unas transformaciones y luego salí de ahí. No duré 2 años de psicología en la dirección. Y salí para otra vez un cargo de esa dirección. Pasó el tiempo y entonces apareció la posibilidad de crear la carrera de comunicación social y periodismo. Yo había ido a Estados Unidos a hacer una maestría, pero no en psicología, sino en comunicación, que tenía mucho que ver, pero no era. Cuando volví, digo, estuve en psicología, a pesar de estar graduado en comunicación como máster y maestría. Entonces, con otro grupo de personas, con Wilson Escobar y con Luis González y Octavio Arbeláez y el rector, pues se había tomado la decisión de crear el pregrado en comunicación y periodismo. Entonces yo coordiné ese proyecto, buscamos asesoría, visitamos programas, hicimos mesas de trabajo, etcétera, etcétera, hasta que salió adelante. Ese fue. Y de allí pasé estando en ese cargo de la administración central, era catedrático de comunicación, la decana duró 3 años y medio tal vez, y entonces el rector Hugo Salazar me dijo que me encargara de eso, que yo conocía ese proyecto y que yo tenía que sacarlo adelante. Entonces ahí me quedé más de 14 años, como 14 y medio, dirigiendo comunicación y periodismo. Pasó el tiempo hasta que yo ya, bueno, el rector y también yo estaba convencido de que ya uno llega un momento en que probablemente hace más daño que bien, por sus rutinas, por sus caprichos, por su estilo de dirección. Entonces hubo cambio de dirección y hubo cambio también en la estructura para que ya no fuera facultad de comunicación sino escuela. Entonces pasó a ser de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y yo de ahí regresé a un cargo que ya había ocupado, pero mucho más robusto ahora, que era la Dirección General de Investigaciones y Posgrados. Ahí estuve como 6 años y medio, 7, hasta que también pues hubo cambios y volví de profesor a la Escuela de Comunicación, a la Facultad de Ciencias Sociales. Pasó el tiempo, trabajé con la emisora, pero desde esta
escuela de comunicación y ya llegó el momento de pensionarse, ya era demasiado. Bueno, después de toda esa trayectoria tan interesante en la universidad, si tú tuvieras que definir la Universidad de Manizales, ¿cómo la definirías? Pues de varias maneras, pero una es, a mí me parece que es una idea bonita, que cumplió una función, dio oportunidad a mucha gente, se volvió ya una organización compleja, tuvo que transformarse, pero sigue siendo un excelente proyecto de una gente que creó una oportunidad para muchos y que hoy por hoy presta muchos servicios a la comunidad. Es una muy buena universidad hoy que tiene muy buena capacidad de competir con todas y ha aportado a la región en investigación, en proyección social y en esto un poco de formar ciudadanos, que ha sido un poco el discurso, ya no como el origen cooperativo, sino ciudadanos solidarios, conscientes, críticos hasta donde se pueda. Así que a mí me parece un proyecto, entre comillas, muy bonito. ¿Y qué tan importante es para Manizales esta universidad? Pues María Virginia, yo creo que la misma gente, los egresados, ustedes, y los que hemos trabajado aquí, la dirigencia, yo he tenido oportunidad de hablar ahora con el tiempo, al pasar muchos años, con gente de la que uno había oído hablar o tuvo oportunidad por acciones periodísticas y recuerda cómo era esto y por qué muchos no creían en esto y luego se asombran no tanto de cuánto creció, que eso sería lo de menos, sino de haber cumplido metas, de haber aportado a la ciudad. Uno, en brindar esa cantidad de profesionales, primero solo nocturnos y luego acoger una gran cantidad de jóvenes que estudiaron estas nuevas carreras, educación preescolar, mercadeo, comunicación, ingeniería, que no funcionaron de noche. Y otras tantas. Luego el crecimiento de posgrados, esa es otra de las fortalezas, el haber hecho parte de la comunidad científica colombiana. Aquí hay colegas de muy buena calidad que se codean con investigadores de todas las áreas, incluyendo el área de medicina o de salud, que es muy reciente relativamente, y ya se nota, o sea, muy buenos egresados, investigación, proyección social, trabajo con comunidades, eso me gusta. Muchas gracias, César. Un gusto.